No sé si estoy listo para contar esto, pero tengo que hacerlo. Tal vez así me libere de lo que vi aquella noche en la selva de Chiapas. Nos enviaron a un campamento militar en lo profundo de la selva, cerca de la frontera. Había reportes de actividades sospechosas, desapariciones de lugareños, cosas que los superiores querían mantener en silencio. Llegamos al atardecer, un grupo reducido de soldados, acostumbrados al peligro, pero ignorantes de lo que nos esperaba. Desde que pisamos el campamento, algo se sentía extraño. El lugar era pequeño, con unas cuantas barracas, una oficina improvisada y una morgue en la parte trasera. Olía a humedad, a tierra mojada, pero también había un hedor más profundo, como si algo se estuviera pudriendo. El jefe del campamento nos recibió con una mirada cansada. Apenas nos dirigió la palabra mientras nos asignaba nuestras barracas. No se alejen de noche, fue lo único que nos dijo antes de encerrarse en su oficina. La primera noche transcurrió sin problemas, pero en la segunda comenzó el infierno. Esa noche llovía. No era una lluvia fuerte, sino constante, de esas que parecen susurrarte algo al oído. Estábamos en la barraca, tratando de dormir, cuando el silencio del campamento se rompió con el sonido de un teléfono. No era cualquier teléfono, venía de la morgue. Uno de los soldados, el de guardia, fue el primero en reaccionar. Se levantó de su litera, se puso las botas y salió bajo la lluvia para investigar. Lo seguimos, porque algo en aquel timbre nos había puesto los nervios de punta. Entramos a la morgue con linternas en mano. El lugar era pequeño, con unas cuantas camillas de metal y refrigeradores donde guardaban los cuerpos. El teléfono, un aparato viejo y empolvado, seguía sonando. El soldado levantó el auricular. ¿Quién habla? Al otro lado de la línea solo se escuchó una respiración entrecortada. No había palabras, solo el sonido de alguien que luchaba por tomar aire. El soldado colgó, girándose hacia nosotros con el rostro pálido. No hay línea aquí. Este teléfono ni siquiera está conectado. Nos quedamos en silencio. Uno de nosotros abrió el refrigerador más cercano. Dentro había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Se la quitamos lentamente. Era uno de los nuestros, un soldado que había muerto esa misma tarde en una patrulla. Y en su mano derecha sostenía un teléfono. Después de eso todo se volvió una pesadilla. Esa noche no dormimos. Nadie dijo nada, pero sabíamos que algo estaba mal. A la mañana siguiente intentamos reportarlo, pero la radio del campamento solo emitía estática. El jefe del campamento no quiso escucharnos. Aquí pasan cosas raras, no hagan preguntas, nos dijo con una mirada vacía. Las siguientes noches fueron peores. Las linternas se apagaban solas. Alguien tocaba las puertas de las barracas en la madrugada, pero cuando salíamos no había nadie. Una sombra se movía entre los árboles, observándonos desde la oscuridad. Y el teléfono seguía sonando, siempre en la noche, siempre desde la morgue. Intentamos ignorarlo, pero la tensión era insoportable. Un compañero, desesperado, decidió responder otra vez. ¿Qué quieres?, gritó al auricular. La respiración volvió, esta vez más fuerte, más cercana, y luego, una voz ronca susurró dos palabras. No salgan. El soldado tiró el teléfono y salió corriendo de la morgue, pero no llegó lejos. Lo encontramos en el suelo, a unos metros de la barraca, con la piel helada y los ojos abiertos de par en par. No tenía heridas, no había sangre, pero estaba muerto. Después de eso nos fuimos. No esperamos órdenes, no recogimos nuestras cosas. Corrimos por la selva hasta que encontramos un camino de terracería y seguimos avanzando hasta que amaneció. Nadie nos buscó, nadie nos preguntó nada. Regresé a la ciudad, traté de olvidar, pero el miedo nunca se fue. Hace unos días en la madrugada mi teléfono sonó. No reconocí el número, pero contesté. Al otro lado una respiración entrecortada, y luego la misma voz ronca. No salgan. Había llegado allí con una orden simple, presenciar la autopsia de uno de los nuestros. Un soldado que había muerto en circunstancias que nadie lograba explicar. No había rastros de bala, ni explosivos, ni signos evidentes de violencia. Solo su cuerpo, intacto pero inexplicablemente sin vida. El médico forense, un hombre curtido por los años, trabajaba en silencio. Yo me mantuve al margen, observando cómo abría el cadáver con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando lo vi. Primero fue solo una línea fina en el pecho del muerto, luego otra y otra más, como si la piel misma estuviera recordando heridas que nunca le habían pertenecido.
Al principio creí que era mi imaginación, pero el médico también lo notó. Lo vi detenerse, su mano temblando apenas un instante antes de recuperar la compostura. «Esto no estaba aquí hace un momento», murmuró. Las marcas seguían apareciendo. Cortes profundos, cicatrices antiguas, quemaduras, como si alguien estuviera reescribiendo su historia sobre la carne inerte. La radio en la pared crepitó con estática. No recuerdo haber sentido tanto frío en mi vida. Nos enviaron a ese campamento con la misión de patrullar la zona y controlar algunos puntos estratégicos. Nada fuera de lo común. Había rumores de que algunos grupos armados se movían en la selva, pero lo que encontramos allí fue algo muy diferente. El primer indicio de que algo estaba mal llegó con el amanecer. Uno de los nuestros, un soldado de guardia nocturna, no apareció en el cambio de turno. Salimos a buscarlo y lo hallamos a unos metros de la base, de pie, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. «¿Qué carajo estás haciendo?», le pregunté, tocándole el hombro. No reaccionó. Su piel estaba helada, su uniforme empapado de sudor. Lo sacudimos, gritamos su nombre, pero no respondió. Cuando finalmente se derrumbó, notamos algo extraño en su cuello. 3 líneas delgadas y paralelas, como si algo le hubiera arañado la piel. Lo llevamos de vuelta, pero nunca despertó. Horas después murió sin razón aparente. El médico no pudo dar una explicación. Su corazón simplemente se detuvo. No había signos de envenenamiento, ni de asfixia, ni de golpes. Solo esas marcas en su cuello y la mirada vacía que me perseguiría durante noches enteras. Pero lo peor aún estaba por venir. La siguiente noche, otro soldado desapareció. Esta vez, uno de los más experimentados. Salimos a buscarlo con linternas y armas listas. La selva era un mar de sombras. La humedad pegajosa nos hacía sentir atrapados en un mundo que no nos pertenecía. Avanzamos en silencio hasta que uno de nosotros lo vio. Estaba parado en medio de un claro, con la espalda hacia nosotros. «Oye», gritó uno de los nuestros. El soldado no respondió. Nos acercamos con cautela, la tensión creciendo en cada paso. Cuando finalmente lo alcanzamos, vimos que su uniforme estaba empapado en sangre. No suya. De su boca goteaba un líquido espeso y oscuro. Sus manos estaban crispadas, con las uñas rotas y llenas de tierra. Parecía haber estado cavando. Cuando lo giramos, vimos su rostro. Sus ojos estaban completamente blancos. Dio un espasmo violento y cayó al suelo convulsionando. La radio que llevábamos en la mochila estalló en interferencia. «Sáquenlo de aquí», gritó alguien. Lo arrastramos de vuelta al campamento, pero no llegó con vida. No dormimos esa noche. Regresando a esa habitación helada, con el cadáver del primer soldado frente a mí, supe que algo nos estaba siguiendo. Algo que no podíamos ver. Las cicatrices en su cuerpo seguían apareciendo. Marcas de guerra que él nunca había tenido en vida. Las luces parpadearon. El médico se alejó de la mesa, su respiración acelerada. «Esto no es normal», dijo, con el pánico pintado en los ojos. Dimos un paso atrás justo cuando el cuerpo convulsionó. La piel se tensó como si algo la jalara desde adentro. Las cicatrices nuevas comenzaron a abrirse, pero no sangraban. Solo se hundían en la carne, formando figuras que no queríamos entender. La radio volvió a sonar. Un murmullo bajo y gutural llenó la habitación. Uno de los soldados que me acompañaba cayó de rodillas, sus manos temblando. «Cierren esa cosa», grité, señalando la radio. Pero nadie se movió. Entonces el cadáver se incorporó. Su cabeza giró lentamente en nuestra dirección, y por primera vez en mi vida, supe lo que era el miedo absoluto. El campamento fue abandonado. No hubo explicaciones, no hubo informes oficiales. Solo nos dijeron que olvidáramos lo que vimos, pero no pude. A veces, cuando me miro en el espejo, veo cicatrices en mi piel que no recuerdo haber tenido. Y cuando cae la noche, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Levantamos las tiendas en un claro rodeado de árboles altos y espesos, montamos vigilancia en turnos y nos turnamos para descansar. El silencio de la selva era engañoso. Había ruidos por todas partes, pero con el tiempo aprendes a diferenciar los sonidos normales de la fauna de aquellos que no deberían estar ahí. Uno de los muchachos, un recluta relativamente nuevo, se me acercó con un gesto de incomodidad. «Mi sargento, siento que alguien nos está mirando». Lo miré con seriedad. No era raro que los novatos se pusieran nerviosos en ambientes como este.
Es normal. El ambiente te juega trucos. Mantente alerta y no te distraigas. Él asintió y volvió a su puesto. No le di más vueltas. Años en el campo me enseñaron que la imaginación puede hacer estragos en la mente de los inexpertos. La segunda noche las cosas cambiaron. Cerca de la medianoche, un grito nos despertó a todos. Era un alarido de puro terror, algo que no esperaba escuchar de un soldado entrenado. Salimos de las tiendas con las armas listas, apuntando en todas direcciones. Uno de los centinelas estaba de pie, pálido y temblando. Le pregunté qué había pasado, pero solo señalaba hacia la selva, sin poder hablar. Avancé con cautela en la dirección que indicaba. No había señales de movimiento, solo la maleza densa y la oscuridad absoluta más allá del alcance de nuestras linternas. Regresé al campamento y tratamos de calmar al soldado. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era apenas un hilo. Había alguien parado entre los árboles. Me estaba mirando, pero no tenía ojos. Nos miramos entre nosotros con incredulidad. Algunos se rieron nerviosos, pero nadie se atrevió a hacer bromas. Esa noche nadie pudo dormir bien. Al tercer día comenzaron a pasar cosas que no tenían explicación. Primero fueron los cadáveres de los animales. Nos los encontramos cerca del campamento, monos, aves y hasta un jabalí. No tenían señales de ataque de depredadores ni heridas evidentes, pero sus cuerpos estaban torcidos de una manera antinatural, como si algo los hubiera agarrado y retorcido hasta romperlos desde adentro. Después las voces. No las escuchamos a lo lejos ni en el viento, sino cerca, muy cerca. Sonaban exactamente como nosotros. Una noche, mientras revisaba mi equipo, escuché mi propia voz a mi espalda. «Mi sargento». Me giré de inmediato, pero no había nadie. La tienda estaba vacía. Afuera los demás estaban en sus posiciones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada. Sabía que si empezaba a mostrar miedo, los demás lo notarían. El punto de quiebre llegó en la quinta noche. Uno de los soldados desapareció. Revisamos el campamento y sus alrededores, pero no había señales de él. No había huellas que indicaran que se había alejado por su cuenta, ni signos de lucha. Simplemente se había esfumado. A la mañana siguiente lo encontramos, o lo que quedaba de él. Estaba colgado de un árbol con los ojos abiertos. No había sangre. Su piel estaba fría y rígida, pero su expresión era de puro terror, como si hubiera muerto viendo algo imposible de comprender. No perdimos tiempo. Empacamos todo y nos preparamos para abandonar el lugar. La misión ya no importaba. Lo que fuera que estaba con nosotros no era algo que pudiéramos combatir con balas. Pero la selva no nos dejó ir fácilmente. Mientras desmontábamos el campamento, nos dimos cuenta de que la niebla había empezado a rodearnos. Era espesa y gris, y reducía la visibilidad a unos pocos metros. Empezamos a movernos en formación, siguiendo el mapa y la brújula, pero después de lo que parecieron horas, nos dimos cuenta de que estábamos caminando en círculos. No importaba en qué dirección fuéramos, siempre terminábamos de vuelta en el mismo claro donde habíamos acampado. Entonces lo vimos. La figura se encontraba de pie, justo en el borde de la niebla. Su silueta era delgada y alargada, con extremidades demasiado largas para ser humanas. No tenía rostro, pero sabíamos que nos estaba mirando. Uno de los soldados perdió la calma y disparó. La detonación resonó en la selva, pero la figura no se movió. Solo permaneció ahí, inmóvil. Después dio un paso. Corrimos. No recuerdo cuánto tiempo huimos. Solo sé que cuando salimos de la niebla, la luz del sol nos cegó. De alguna manera habíamos llegado a la carretera. Estábamos agotados, cubiertos de barro y con los nervios destrozados. Nos recogieron unas horas después. Nadie hizo preguntas cuando entregamos nuestro informe. La versión oficial fue que habíamos perdido a un hombre en una emboscada y que la selva nos había jugado una mala pasada. Nadie volvió a hablar de lo que realmente pasó. Pero a veces cuando cierro los ojos para dormir veo los de él, aún abiertos, y sé que nunca nos dejó ir del todo. No era la primera vez que me tocaba ver un cadáver en condiciones extrañas. Durante años en el servicio forense militar, había visto cuerpos calcinados, despedazados, mutilados de formas que parecían imposibles, pero ninguno me había provocado el tipo de inquietud que sentí aquella noche. La base estaba ubicada en lo profundo de la selva, lejos de cualquier ciudad o comunidad. Solo el personal militar y unos cuantos civiles, entre ellos yo, teníamos acceso.
Llevábamos semanas con reportes de desapariciones en los alrededores. Soldados que se desvanecían en la oscuridad sin dejar rastro. Había rumores entre la tropa, historias de figuras que se movían entre los árboles y de sombras que acechaban desde el follaje. Me llamaron en plena madrugada. Un pelotón había regresado de una patrulla nocturna con un cadáver que, según el informe, no pertenecía a ninguno de los suyos. Lo encontraron en la maleza, boca abajo, con el uniforme hecho jirones y el rostro irreconocible. La piel estaba pálida y reseca, como si hubiera estado expuesta al sol durante semanas, pero aún fresca, sin signos de descomposición avanzada. 2 soldados escoltaron la camilla hasta la sala de autopsias. Uno de ellos no dejaba de persignarse, murmurando algo que no entendí. Me limité a cubrir el cuerpo con una sábana mientras los demás se retiraban. La sala estaba iluminada con luces fluorescentes, lanzando un resplandor blanquecino sobre las paredes metálicas. Coloqué mis guantes y me acerqué al cadáver. Al retirar la sábana, un escalofrío me recorrió la espalda. La piel no solo estaba seca, sino agrietada en algunos puntos, como si fuera de barro cocido. No presentaba signos de violencia externa, pero había algo inquietante en la forma en que el cuerpo estaba rígido, como si hubiera muerto en medio de un espasmo de terror. Tomé el bisturí y realicé una incisión en el pecho. La piel cedió con demasiada facilidad, como si estuviera cortando un tejido viejo. Al abrir la caja torácica, esperé ver órganos en diferentes estados de conservación, como en cualquier otro cadáver. En cambio, encontré un espacio vacío. No había corazón, pulmones, nada. Solo un vacío oscuro, como si el interior hubiera sido devorado o removido de alguna manera que no podía comprender. El aire en la sala pareció volverse más denso. Sentí un leve mareo, pero lo atribuí al cansancio. Volví a mirar el cuerpo, buscando alguna otra anomalía, cuando la luz parpadeó. Fue un parpadeo corto, apenas un instante, pero lo suficiente para que algo cambiara. El cadáver ya no estaba en la misma posición. Me congelé. No era posible. Retrocedí un paso, respirando hondo, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la luz volvió a parpadear, y esta vez vi claramente cómo la cabeza del cadáver se había inclinado apenas un poco, como si estuviera observándome. Mi respiración se volvió entrecortada. Miré alrededor de la sala, asegurándome de que estaba solo. El monitor de grabación de seguridad seguía encendido en la esquina, capturando cada momento. Apreté los dientes y me obligué a acercarme. Coloqué mis dedos sobre el cuello del cadáver, frío, sin pulso, muerto. Era imposible que se moviera, y sin embargo, las luces volvieron a parpadear, esta vez más largas. La sombra del cadáver parecía extenderse sobre la camilla. Un sonido apenas perceptible, algo como un roce seco, hizo que mi piel se erizara. Di un paso atrás y choqué contra la mesa de instrumentos. El bisturí cayó al suelo con un tintineo. Entonces, la luz se apagó por completo. No sé cuánto tiempo pasó en la oscuridad. Quizás fueron segundos, tal vez minutos. Pero cuando las luces regresaron, ya no estaba solo. Frente a mí, el cadáver estaba sentado en la camilla. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No era solo miedo, era un terror primitivo, absoluto. El cadáver no tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Su boca estaba entreabierta, como si intentara pronunciar algo, pero ningún sonido salió de ella. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. Entonces, la luz parpadeó una vez más y se levantó. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber corrido. Solo sé que, de alguna manera, llegué hasta la puerta, golpeándola con desesperación. Las cámaras de seguridad capturaron lo que ocurrió después. En el video se ve la sala iluminada por la luz intermitente. Se me ve a mí, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Y detrás de mí, la silueta del cadáver de pie, cada vez más cerca. Entonces, en un último parpadeo, la imagen se distorsiona y desaparezco. Cuando los soldados entraron a la sala, minutos después, encontraron la camilla vacía. Mis cosas seguían ahí. Mis guantes, mi bata, mis instrumentos. Pero de mí, no había rastro. Revisaron las grabaciones una y otra vez. Lo último que se ve es la luz parpadeando y mi silueta desvaneciéndose. No hubo señales de forcejeo. No hubo sangre. Solo vacío. Desde aquella noche nadie usa esa sala de autopsias, porque a veces cuando las luces parpadean, algunos juran ver una sombra en la esquina.
inmóvil, observando. Esa noche, me asignaron vigilar la morgue. Nunca había sido supersticioso, pero algo en ese lugar me ponía incómodo. Cuando entré, el aire estaba espeso, con un olor que mezclaba desinfectante barato y algo más, algo que no debería estar ahí. Había un solo cadáver en la mesa de autopsias. Un soldado que había muerto la noche anterior en circunstancias extrañas. No tenía heridas visibles. Solo lo encontraron en su tienda, con los ojos abiertos y la boca entreabierta como si hubiera muerto en pleno grito. Un doctor de la base había ordenado la autopsia. El procedimiento había terminado hacía unas horas, y su cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca. En la esquina de la habitación, una cámara de seguridad parpadeaba con su luz roja. Nada fuera de lo normal. Me senté en una silla junto a la puerta. Limpié mi rifle y traté de ignorar la sensación de que alguien me estaba mirando. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que sentí algo extraño. Un leve movimiento en mi visión periférica. Volteé hacia la mesa de autopsias. La sábana seguía en su lugar. Respiré hondo, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Seguí con lo mío, tratando de no mirar demasiado al cuerpo. Pero entonces sucedió. Algo cayó al suelo con un sonido sordo. Mi estómago se encogió al ver lo que era. El brazo del cadáver colgaba fuera de la mesa. Lo miré fijamente con el rifle aferrado entre las manos. La sábana aún cubría su rostro, pero podía ver cómo el torso se había girado ligeramente. No podía ser, no había corrientes de aire. Nadie más estaba en la habitación. Tragué saliva y con manos temblorosas volví a colocar el brazo sobre la mesa. «No hagas pendejadas», murmuré para mí mismo. Me alejé unos pasos, pero justo cuando lo hice, la luz de la cámara de seguridad parpadeó 2 veces. Luego se apagó. La habitación quedó en un silencio absoluto. Y entonces lo escuché, no un sonido humano, no un ruido que pudiera explicar. Era un movimiento sutil, como el crujir de huesos al estirarse. Volteé lentamente. El cadáver ya no estaba en la misma posición, estaba sentado. La sábana aún cubría su rostro, pero podía ver su cabeza ladeada en mi dirección. Mis piernas se congelaron. Y luego, como si fuera lo más normal del mundo, el cuerpo comenzó a deslizarse de la mesa. No saltó, no cayó. Se dejó caer, lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. La sábana se deslizó apenas un poco, revelando su cuello pálido. Fue suficiente para hacerme reaccionar. Salí de ahí, cerrando la puerta con un golpe. Me apoyé en la pared del pasillo, jadeando. Apreté el rifle contra mi pecho, esperando escuchar algo al otro lado de la puerta. Pero no pasó nada. Todo quedó en un silencio sepulcral. Esperé varios minutos antes de obligarme a revisar la cámara de seguridad. La imagen en la pantalla estaba distorsionada, pero se podía ver lo suficiente. El cadáver estaba ahí, en la mesa, en la misma posición en la que se suponía que debía estar. Pero yo sabía la verdad, y no estaba solo. A la mañana siguiente intenté contarle a uno de mis compañeros lo que había pasado, pero solo se burló. «La selva te está friendo el cerebro», me dijo. «Si el cuerpo se movió, que te lo enseñe la cámara, ¿no?» Pero cuando revisaron las grabaciones, solo vieron estática en el momento en que todo sucedió. El cuerpo fue enviado de vuelta a la ciudad sin más preguntas. Pero el siguiente no corrió con la misma suerte. Una semana después, otro soldado apareció muerto. Esta vez, en el área de entrenamiento, sin heridas, sin signos de violencia, solo con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si hubiera visto algo antes de morir. Me negué a ser el guardia de la morgue esa noche. Otro compañero tomó el turno y desapareció. A la mañana siguiente la puerta de la morgue estaba abierta. No había rastro del soldado que la vigilaba. Las cámaras volvieron a fallar. ¿Y el cadáver? El cadáver estaba en el suelo, con los ojos fijos en el techo, como si estuviera esperando. Después de ese día todo cambió en la base. La morgue fue cerrada y nadie volvió a mencionarla. Pero algo quedó en la selva. Algo que se mueve cuando nadie lo ve. Algo que sigue esperando en la oscuridad y sé que algún día vendrá por mí. Lo único que queda de mí es esta historia, una que nadie querrá creer. La contaré tal como sucedió, sin adornos ni exageraciones. Lo juro por lo que fui, por lo que vi, por lo que jamás podré olvidar. Era un soldado más en el pelotón, alguien que había aprendido a sobrevivir en la selva.
Estábamos en una base improvisada, un campamento montado en la profundidad de la selva del sur. Nuestra misión era resistir, mantener la posición y evitar que los grupos enemigos se acercaran demasiado a la zona civil. Un trabajo rutinario, hasta que encontramos aquel cadáver. Los días anteriores habían sido tensos. Patrullábamos los alrededores con cautela, siempre con la sensación de que algo nos acechaba. La selva es traicionera, humedad sofocante, bichos que se te meten en la piel, sonidos extraños que aparecen y desaparecen. Pero esto era diferente. Nos sentíamos observados, como si algo nos siguiera en la maleza, algo que nunca podíamos ver. Luego de una emboscada, arrastramos varios cuerpos al campamento. Uno en particular llamaba la atención. No tenía heridas visibles, pero estaba muerto. Su uniforme estaba limpio, sin una sola mancha de sangre. El capitán ordenó que lo llevaran a la carpa médica. La orden era clara: debíamos determinar cómo había muerto. El forense del campamento, un médico curtido por años de servicio, se dispuso a realizar la autopsia. Fue entonces cuando todo comenzó. «No tiene sentido», dijo el médico con voz tensa mientras abría el pecho del cadáver. «No hay sangre». Nos acercamos. Era imposible. Donde deberían estar los órganos solo había un vacío oscuro, como si el cuerpo hubiera sido vaciado desde adentro. Pero no había incisiones, no había rastro de extracción quirúrgica. «¿Qué significa esto?», preguntó el capitán. El médico no respondió de inmediato. Se inclinó sobre el cadáver y pasó la linterna por el interior del cuerpo. Luego, alzó la mirada. Tenía el rostro pálido. «Esto no es humano». El silencio en la carpa fue sepulcral. Afuera, la selva se volvió más densa, más oscura. Una sensación de pesadez nos envolvía, como si algo nos presionara el pecho. Esa noche, mientras hacíamos guardia, comenzaron a escucharse movimientos en la maleza. No eran pasos pesados ni ramas quebrándose. Era algo más sutil, como si el aire mismo se moviera. Uno de los soldados apuntó su rifle hacia los árboles. Allí vi algo. Todos nos tensamos. Encendimos las linternas, pero no había nada. Solo árboles, hojas y la espesa niebla que comenzaba a levantarse del suelo. «Debemos mantenernos alerta», ordenó el capitán. «Nadie se mueve solo». Pero la selva no nos iba a dejar tranquilos. A la medianoche, el médico corrió hacia nuestra tienda con el rostro desencajado. El cadáver se movió. Nos armamos y corrimos a la carpa médica. El cuerpo seguía sobre la mesa, abierto, vacío. Pero algo era diferente. La piel estaba más tensa. El rostro ya no tenía la expresión de muerte. «Esto no puede ser», dijo el médico. Lo vi. Sus dedos se movieron. Nadie quería acercarse, pero el capitán se adelantó. Levantó su arma y apuntó directo a la cabeza del cadáver. «Si se mueve otra vez, lo destrozo». Esperamos. Minutos que parecieron eternos. Nada pasó. Hasta que la luz de la linterna parpadeó. Y entonces lo vimos. El cadáver sonrió. No disparamos. No por miedo, sino porque ninguno pudo reaccionar a tiempo. El cadáver se sentó lentamente. Su piel crujió, como si algo se estuviera ajustando dentro de él. Sus ojos se abrieron. No había pupilas, no había blanco. Solo una negrura profunda, un vacío imposible. El médico fue el primero en moverse. Intentó correr hacia la salida, pero el cadáver lo tomó del brazo. «No podemos estar aquí», susurró el médico con la voz quebrada. El capitán disparó. La bala entró en la cabeza del cadáver, pero no pasó nada. Ningún impacto, ningún estallido de sangre. Simplemente, la bala desapareció dentro del cráneo como si se la hubiera tragado. El cadáver giró la cabeza hacia nosotros. «Tienen que irse». Su voz no era humana, era hueca, distante, como si viniera de algún lugar muy lejano. Y entonces se levantó. Disparamos. Vaciamos los cargadores en su cuerpo, pero no cayó. Retrocedimos, salimos de la carpa. El capitán dio la orden de evacuar el campamento, pero cuando intentamos tomar nuestras cosas, la selva ya no era la misma. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban de formas imposibles. Algo estaba cambiando a nuestro alrededor. El médico intentó correr hacia la maleza, pero apenas dio unos pasos antes de caer de rodillas. «No podemos irnos», murmuró. «Ya no podemos irnos». Entonces vimos lo peor. No era solo el cadáver. Detrás de él más figuras comenzaron a aparecer entre los árboles.
No tenían forma clara, pero sus ojos eran iguales. Negros, sin fondo, sin alma. Nos rodeaban. El capitán gritó una orden, pero ya no importaba. Éramos suyos. No recuerdo mucho después de eso, solo fragmentos. Corrimos, disparamos, pero uno a uno fueron cayendo. No de una forma normal. No había gritos de dolor, solo un silencio absoluto. Cada soldado que caía se levantaba de nuevo, con esos ojos oscuros, con esa sonrisa imposible. Hasta que solo quedé yo. La selva me tragó. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que desperté en un hospital militar. Me dijeron que mi unidad fue reportada como desaparecida, que me encontraron vagando en la selva, sin equipo, sin recuerdos claros. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi. Y sé que ellos todavía están ahí, esperándome. Esperándonos. La primera vez que vi la muerte de cerca, no fue en el campo de batalla. Fue en una sala de autopsias, con el hedor de la descomposición impregnándose en mi ropa y mis pensamientos. Algunos dicen que el miedo nace del desconocimiento. Pero yo aprendí que también puede surgir de aquello que conocemos demasiado bien. Mi trabajo como médico forense en el campamento militar de la sierra me había hecho insensible a los horrores del cuerpo humano. Durante días enteros, recibía los restos de los que no lograban regresar de la selva. Eran pocos los soldados que llegaban con cuerpos enteros. La mayoría había sido mutilada por explosiones, balas o algo más que no aparecía en los informes oficiales. La tormenta había caído con furia sobre el campamento, anegando las trincheras y convirtiendo el suelo en un lodazal. Los cuerpos llegaron en camillas improvisadas, envueltos en lonas empapadas de agua y sangre. Me asignaron uno en particular, el de un soldado rescatado de una emboscada en la selva. Se rumoraba que había caído por un disparo en la cabeza, pero su rostro estaba extrañamente intacto. Encendí la lámpara del quirófano y comencé el procedimiento. Las heridas en su torso coincidían con el reporte, pero algo no encajaba. Su piel, aún fría, parecía demasiado firme para un cadáver reciente. Mis manos trabajaban de manera automática, separando el tejido y examinando los órganos. Fue cuando dirigí la vista a su rostro que todo cambió. Sus ojos estaban abiertos. Mi respiración se detuvo. Lo había visto parpadear. Pero al inclinarme, su expresión seguía inmóvil, la mirada vacía como la de todos los que pasan por esta mesa. «Debo estar cansado», murmuré, aunque mi voz sonó extraña en la sala. Continué con la incisión, pero cada movimiento se sintió torpe, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, observando cada paso. Miré de reojo hacia la puerta, esperando ver la sombra de un asistente. Pero la sala estaba vacía. Tomé el bisturí y abrí la cavidad torácica. El olor metálico de la sangre se mezcló con el de la humedad del ambiente. Fue entonces cuando lo vi. El corazón del soldado latió. No era un espasmo post-mortem, lo había visto cientos de veces antes. Esto era un latido real, firme, inconfundible. Me aparté con un jadeo, casi tirando mis instrumentos. Lo imposible acababa de ocurrir ante mis ojos. Volví a mirar el rostro del soldado. Ahora me sonreía. Un terror primitivo me recorrió el cuerpo, la piel erizada y un escalofrío anclándose en mi espalda. Intenté racionalizarlo, culpar al cansancio, a la luz parpadeante de la lámpara, pero el aire se volvió denso y cargado, como si la sala se contrajera a mi alrededor. El sonido de la tormenta golpeando las lonas del campamento pareció desvanecerse. Solo podía escuchar mi propia respiración y el goteo constante de los fluidos cayendo en la bandeja metálica. Dio otro latido. Retrocedí hasta chocar con la mesa de instrumentos. Mi mente quería huir, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Una mano fría sujetó mi muñeca. Number no podía ser. Mis ojos bajaron lentamente. La mano del soldado me sujetaba con firmeza. Mis propios gritos quedaron atrapados en mi garganta cuando su boca se movió. No pronunció palabras, pero una expresión de agónica lucidez cruzó su rostro. Su agarre se intensificó y, por un instante, sentí una presencia arrastrándose dentro de mi mente, un pensamiento ajeno que no pertenecía a mí. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el suelo de la sala de autopsias. La luz de emergencia titilaba en el techo. Me llevé una mano a la cabeza, tratando de ordenar mis pensamientos. La mesa de disección estaba vacía. El cadáver había desaparecido. Me puse de pie tambaleante y corrí hacia la puerta. Afuera, la lluvia seguía cayendo con intensidad.
Busqué a los guardias, pero el campamento estaba en silencio absoluto, como si toda vida hubiera sido borrada en un instante. Escuché pasos. No eran los míos. Giré la cabeza con un nudo en la garganta. Ahí estaba. El soldado, de pie bajo la luz mortecina del pasillo, mirándome con aquellos ojos vacíos. Sonrió de nuevo. Y entonces la lámpara explotó. No tengo idea de cuánto tiempo esto seguirá disponible. Las organizaciones de inteligencia suelen ser bastante eficaces en localizar este tipo de contenido y eliminarlo antes de que se propague demasiado. Sin embargo, confío en haber omitido suficientes términos clave para evitar que sus sistemas automatizados lo detecten de inmediato. Aún así, es probable que eso no sea suficiente a la larga. Lo descubrirán, me encontrarán, y todo llegará a su fin. También quiero que sepas que he modificado los nombres de todos los involucrados en este relato, junto con ciertos detalles, por razones de seguridad y privacidad, al menos mientras aún me quede algo de ello. Algunas de estas personas tienen familia, y no quiero que se topen con esto de ninguna manera. Siempre resulta complicado decidir el punto de partida de la historia, sin importar cuántas veces haya redactado este relato sin llegar a compartirlo. Pero creo que todo realmente comenzó a principios de 2015, cuando mi equipo fue enviado a Afganistán. Para ese momento llevábamos casi 3 años entrando y saliendo del país, sin importar lo que los funcionarios en Washington afirmaran sobre la reducción de tropas y su regreso a casa. Había muchas más operaciones activas en esa región de lo que la mayoría imaginaba. Solo que ahora se llevaban a cabo con un perfil bajo, con más actividades encubiertas y menos conflictos abiertos que antes. Cosas de espías encubiertos, como solía decir nuestro comandante. No diré exactamente quiénes éramos. Eso viene con la naturaleza de nuestro trabajo, ya sabes. Pero, en términos generales, nuestra unidad operaba bajo el mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, o JSOC, un comando que agrupa a ciertas unidades de fuerzas especiales del ejército estadounidense. Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantería de Marina. Incluso estoy seguro de que había algunos elementos de la Guardia Costera en alguna parte. No éramos los típicos soldados que simplemente patrullan aldeas o buscan artefactos explosivos improvisados. Eso no era parte de nuestra labor. Aún recuerdo lo que uno de mis instructores solía decir: hacemos cosas malas a gente mala. No ingresas a las fuerzas especiales con la intención de ganarte el cariño de la población. La mayoría de nuestras misiones eran bastante directas, al menos tan directas como pueden ser las operaciones encubiertas, incursiones, captura o neutralización de objetivos de alto valor, y mucha recopilación de información. Perdí la cuenta de cuántas horas desperdiciamos sentados en una montaña helada, observando a través de un visor y registrando cuántas veces un posible insurgente salía a alimentar a sus cabras. Pero en enero de ese año, todo cambió drásticamente cuando un agente del Ground Branch de la CIA llegó a nuestra base avanzada, prácticamente de la nada, y nos informó que estábamos siendo asignados a la misión más crucial de los últimos 50 años, incluso más que la operación para capturar a Bin Laden. Debo admitir que al principio muchos de nosotros no le dimos crédito, pero cuando nos mostró fotografías de reconocimiento, transcripciones de conversaciones, material de vigilancia, todo encajó y el miedo nos recorrió el cuerpo. Según él, la agencia había estado siguiendo los movimientos de una célula extremista operando en Afganistán que intentaba obtener material nuclear, ya fuera para fabricar un dispositivo de dispersión radiactiva o un arma nuclear completa. No hacía diferencia. Esto no era ninguna sorpresa para nosotros. Durante décadas, grupos radicales habían intentado obtener este tipo de armamento. Pero este grupo, conocido simplemente como la Hermandad, lo había conseguido. De acuerdo con la información de inteligencia, habían logrado contactar a un exgeneral soviético con acceso a una cantidad considerable de material radiactivo de grado militar, específicamente plutonio. El trato se había cerrado en Tayikistán y ahora estaban de regreso en Afganistán. La agencia y otros recursos los habían seguido hasta la frontera, pero luego desaparecieron en las montañas sin dejar rastro. Ahí entrábamos nosotros. Operación Cóndor. En términos generales, la misión no era demasiado complicada: localizar a los responsables, eliminarlos y asegurar el plutonio. Pero una misión sencilla no significa que sea fácil. El terreno era una pesadilla montañosa, sin apoyo cercano y con una gran presencia hostil en la zona. Pasamos horas discutiendo estrategias hasta que definimos un plan.
Un equipo de 10 hombres sería insertado por helicóptero cerca del último punto conocido del objetivo. Avanzarían hasta la ubicación, neutralizarían la amenaza, recuperarían el material y luego serían extraídos. Era tentador desplegar a más personal para aumentar la potencia de fuego, pero eso también aumentaba la posibilidad de ser detectados. Es mucho más sencillo infiltrar a un grupo reducido que a una unidad más grande. No dudé en ofrecerme como voluntario. No fue por valentía, ni por un deseo de reconocimiento o de buscar la siguiente descarga de adrenalina. Simplemente estaba harto de semanas de misiones de vigilancia monótonas. Además, tenía entrenamiento adicional en manejo de amenazas químicas, biológicas y radiológicas. Así que tenía sentido que me integrara al equipo. Pasamos la noche elaborando el plan, tratando de anticipar cada posible contratiempo. Pero todos sabíamos que hay variables que no se pueden prever. Como dijo alguna vez Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un golpe en la cara. La luna estaba en su punto más alto la noche siguiente mientras nos alistábamos y abordábamos los helicópteros. Afortunadamente, la nevada había cesado, aunque el frío seguía siendo insoportable. Me abrigué lo mejor que pude en la parte trasera del Chinook mientras su motor cobraba vida. El estruendo de los rotores opacando el podcast que escuchaba en mis auriculares. Algunos compañeros permanecían en silencio, otros conversaban a través del sistema de comunicación a bordo. Yo intenté dormir. Nunca sabías cuándo esos minutos extra de descanso podrían marcar la diferencia más adelante. Nuestro líder de equipo me sacudió ligeramente para despertarme cuando faltaban 10 minutos para llegar a la zona de aterrizaje. 10 minutos, muchachos. Verifiqué mi equipo una última vez y bajé mis gafas de visión nocturna, activándolas y parpadeando mientras la familiar luz verdosa inundaba mi visión. El helicóptero vibró bajo nuestros pies mientras descendía por debajo de la cima de la montaña. El viento golpeaba la aeronave con fuerza, sacudiéndola como si fuera un simple pedazo de metal a merced de la tormenta. Pero el piloto supo hacer su trabajo y unos momentos después tocamos tierra. Saltamos al aire helado mientras el rotor levantaba una nube de nieve y escarcha a nuestro alrededor. Tan pronto como el último hombre bajó por la rampa, el Chinook volvió a elevarse, enviándonos una última ráfaga de viento antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando el sonido de los motores desapareció en la distancia, hasta convertirse en apenas un eco lejano, nos quedamos en un silencio absoluto, solo interrumpido por el murmullo del viento atravesando el paso montañoso. El resto de la historia, no aparecerá en ningún documento oficial. Lo que encontramos en esa cueva, lo que acabó con esos hombres, no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Y si las autoridades están haciendo todo lo posible para ocultarlo, significa que hay cosas en este mundo que jamás deberían salir a la luz. El viento rugía a nuestro alrededor mientras avanzábamos por la nieve, cada paso hundiendo nuestras botas en la gruesa capa blanca que cubría la montaña. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Cada uno sabía lo que debía hacer y estaba concentrado en ello. Sobre el papel la misión parecía sencilla, pero cada minuto en ese terreno hostil nos recordaba que la realidad es mucho más compleja. Después de varias horas caminando en la oscuridad, llegamos a nuestro primer punto de control, una grieta rocosa en la ladera de la montaña. Nuestro radiooperador se arrodilló para enviar una señal de confirmación al comando. Mientras tanto, los demás aprovechamos para recuperar el aliento. Yo crecí en zonas montañosas y estaba acostumbrado a recorrer senderos a gran altitud, pero esto era algo completamente distinto. La escasez de oxígeno hacía que cada inhalación se sintiera como intentar respirar a través de una pajilla. Nuestro compañero levantó el pulgar tras recibir la respuesta del mando. Sin novedades, continúen con la misión. Las primeras luces del alba comenzaron a teñir el cielo de un tono anaranjado cuando alcanzamos nuestro próximo punto de control. Llevábamos casi 3 horas caminando y apenas habíamos recorrido poco más de 3 kilómetros. Estábamos agotados, pero la adrenalina nos impulsaba a seguir adelante. El terreno empezó a transformarse, pasando de una ladera pedregosa y nevada a una zona de matorrales y pequeños pinos que ofrecían cierta cobertura. Sin embargo, esa aparente ventaja no nos daba tranquilidad. Si algo teníamos claro, era que el amanecer marcaba el momento en que los insurgentes comenzaban a desplazarse. Joey nos reunió en un claro y con voz firme dijo: «Tenemos 2 caminos. Podemos seguir avanzando ahora y arriesgarnos a ser detectados a plena luz del día,
o esperar a que caiga la noche para tener mejor camuflaje, aunque eso significaría buscar un condenado cargamento nuclear en la oscuridad. El grupo quedó en completo silencio. Sabíamos que ninguna decisión era la correcta. Andy, nuestro médico, fue el primero en hablar. Sigamos avanzando. Tratar de orientarnos en este terreno de noche es una locura. Carlos y yo intercambiamos miradas y asentimos en acuerdo. A pesar de que contábamos con visión nocturna, esta no nos ayudaba con la percepción de profundidad. Todo se veía plano, como si camináramos sobre una imagen bidimensional. Un mal paso y podríamos caer por un barranco sin darnos cuenta. Joey tomó la determinación final. De acuerdo, nos movemos. Dave, tú encabezas la marcha. Tomé la delantera con mi rifle en mano, avanzando con precaución entre los árboles. A medida que el sol ascendía en el cielo, las sombras de los pinos nos ofrecían algo de resguardo, pero pronto noté algo extraño. El silencio. En las montañas, incluso en la más absoluta soledad, siempre hay ruidos, pájaros, el viento sacudiendo los árboles, el crujido de la nieve bajo los pies. Pero allí no se escuchaba nada. Solo nuestra respiración y el chasquido de las ramas al partirse bajo nuestro peso. La tensión se hacía cada vez más evidente. No fue hasta que mi pie resbaló en una superficie de rocas sueltas que todo cambió. Intenté aferrarme a algo, pero no había dónde sujetarse. Mi pie se deslizó y caí de espaldas, rodando cuesta abajo. El aire se me escapó de los pulmones cuando aterricé con un golpe seco sobre mi mochila. Me quedé ahí, tratando de recuperar el aliento, cuando noté algo en el rabillo del ojo. A unos metros de donde había caído, bajo una saliente rocosa, se encontraba un cadáver. El cuerpo de un hombre vestido con atuendo tradicional afgano, evidentemente muerto desde hacía poco. La nieve a su alrededor estaba teñida de sangre, pero no había heridas de bala en su cuerpo. En su lugar tenía la mitad del cráneo destrozado, su ojo izquierdo colgando de un nervio sobre su mejilla. Su mandíbula estaba torcida en un ángulo antinatural y sus costillas sobresalían de su abrigo, cubiertas de rojo. Joey llegó apresurado, extendiendo su mano para ayudarme a levantarme. Pero de repente se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, observando algo más allá de mí. Me giré lentamente y un escalofrío me recorrió la espalda. «Dios», murmuré, bajando mi rifle y exhalando con fuerza. Andy, el médico, se aproximó y examinó el cuerpo. Lo empujó suavemente con la bota, asegurándose de que realmente estaba muerto. «No parece que le hayan disparado», dijo frunciendo el ceño. Sacó una AK-47 que estaba bajo el cadáver y revisó el cargador. Está vacío. «¿Quién demonios anda por aquí con un rifle sin balas?», murmuró Thomas, nuestro artillero. «Tal vez cayó y se destrozó al chocar contra las rocas», sugirió Andy, registrando los bolsillos del muerto y encontrando solo una cantimplora. Pero entonces me incliné y señalé una herida profunda en el costado del cuello del fallecido. Un agujero del tamaño de una pelota de béisbol. ¿Sí cayó? Tragué saliva. Entonces, ¿qué diablos le hizo esto? Andy giró el cuerpo y su expresión se endureció. «Podría haber sido un coyote o un gran felino», murmuró, aunque su tono carecía de certeza. No dije nada, pero una sensación en lo más profundo de mi ser me decía que eso no había sido obra de un animal. Seguimos adelante, cada paso más precavido que el anterior. Y entonces encontramos más cuerpos, cada uno en un estado peor que el anterior. Algunos cuerpos estaban desmembrados, como si una fuerza descomunal los hubiera golpeado sin piedad. Otros parecían haber sido despedazados sin rastro de piedad. Uno de ellos estaba atravesado en la rama de un árbol, suspendido a más de 6 metros de altura. Sus entrañas aún dejaban caer sangre fresca. Habíamos presenciado cadáveres antes. La guerra nos había endurecido, nos había acostumbrado a la muerte. Pero esto era diferente. No había indicios de un enfrentamiento. No había casquillos de balas cerca de algunos cuerpos, ninguna explosión, ningún rastro de fuego enemigo. No había señales de resistencia, solo cuerpos. Y entonces lo vimos. La entrada a la cueva, un pequeño orificio en la montaña apenas del tamaño de una puerta común. Pero lo que realmente nos paralizó no fue la cueva en sí, sino la ametralladora pesada apostada justo en la entrada. Y estaba completamente abandonada. Era como si quien la operaba hubiera desaparecido sin dejar rastro. «Esto no me gusta nada», dijo Joey en voz baja mientras escaneaba la zona con sus binoculares. El resto del equipo se mantenía alerta.
No era normal que los talibanes dejaran un puesto de ametralladora sin resguardo. Algo los había obligado a huir apresuradamente. «Nos acercaremos», ordenó Joey. «Si todo está despejado, señalaremos la ubicación para que la Fuerza Aérea lo reduzca después». El ascenso hasta la cueva fue agotador. La nieve resbaladiza y el terreno empinado nos obligaron a avanzar con dificultad. Pero al llegar nos encontramos con la escena más aterradora hasta el momento. Cuerpos despedazados, no por explosiones, no por disparos, no por nada que pudiéramos explicar. Uno de los cadáveres tenía el brazo arrancado desde el hombro. Otro había sido abierto desde el pecho hasta la cadera, como si una criatura lo hubiera destripado. Lo peor fue ver a un soldado colgado de cabeza en un árbol, con sus intestinos enredados en las ramas como una macabra decoración. Y entonces lo encontramos, el único sobreviviente. Estaba apoyado contra una roca, con el abdomen destrozado, intentando desesperadamente contener sus propias entrañas con las manos temblorosas. Habló en voz baja. Nuestra mente intentaba asimilar sus palabras. Los despertamos. Aaron, nuestro traductor, empalideció. «¿Qué dijo?», preguntó Joey. Aaron tragó saliva. Dijo que despertaron algo que no debían, algo que había estado dormido en esta montaña durante siglos, algo que no quería que nadie estuviera aquí. En ese momento sentí el aire volverse más denso. Miré hacia la entrada de la cueva y vi algo desplazarse en la penumbra. El viento rugió entre las montañas, pero su sonido parecía amortiguado, sofocado por la presencia de algo más profundo, más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Nos quedamos inmóviles, con el sudor frío deslizándose por nuestra piel a pesar del helado aire de la montaña. Joey fue el primero en reaccionar, sujetando a Aaron por el chaleco y obligándolo a concentrarse. «¿Qué despertaron? ¿Qué demonios dijo exactamente?», gruñó, con su voz temblando de una manera que nunca le había escuchado antes. Aaron, pálido como un cadáver, tragó saliva y miró al moribundo. El insurgente apenas respiraba, sus labios moviéndose en un murmullo ininteligible. Se estremeció, sus ojos rodaron hacia atrás y su cuerpo se desplomó. Muerto. Aaron se quedó allí, paralizado por un momento, antes de girarse hacia nosotros. Dijo que esta montaña ha estado maldita por generaciones, que sus antepasados advertían sobre entrar en las cuevas porque algo habita aquí, algo que duerme durante siglos, hasta que alguien lo despierta. Mi respiración se aceleró. No sabía qué pensar. No éramos el tipo de hombres que se dejaban llevar por creencias infundadas. Nos entrenaron para mantener la cabeza fría, para analizar situaciones y actuar con lógica. Pero nada de esto tenía sentido. «Eso es pura basura de pueblo supersticioso», gruñó Thomas ajustando el agarre sobre su M240. «Seguramente una tribu rival los emboscó, los mató y ahora nosotros estamos aquí, jugando a los detectives». «¿De veras?», replicó Aaron, con un ligero temblor en su voz. «¿Y qué grupo podría hacerle algo así a un hombre?», señaló uno de los cuerpos, un hombre partido en dos, con su espina dorsal expuesta y torcida, como si lo hubieran arrancado con una fuerza imposible. Thomas guardó silencio. Joey soltó una maldición por lo bajo, aferrando con fuerza el detonador de los explosivos, sus nudillos casi pálidos. «No hay tiempo para esto. El plutonio está en esa cueva y lo vamos a recuperar. Nada de esto cambia el plan». «¿Nada cambia?», soltó Andy con incredulidad. «¿Viste lo mismo que nosotros? Esto no es algo común, Joey». «Lo que no es común», contestó Joey entre dientes, «es que estamos en plena misión y seguimos discutiendo como si fuera un mercado». Nos recorrió con la mirada, su expresión endurecida por la experiencia y la resolución. «Entramos, sacamos el plutonio y nos largamos. Si hay algo ahí dentro, lo aniquilamos. Fin del asunto». Un tenso silencio se apoderó del ambiente. Finalmente, asentí. No porque estuviera convencido, sino porque entendía que no teníamos alternativa. Estábamos en terreno hostil, sin apoyo aéreo ni refuerzos. Si regresábamos con las manos vacías, lo más probable era que nos enviaran de vuelta con más efectivos y menos probabilidades de salir con vida. Aaron, Andy, Carlos y yo nos ofrecimos para ingresar junto a Joey. Los demás permanecerían afuera asegurando el perímetro. Esa cueva me daba mala espina. Pero cuando tu comandante da la orden, la obedeces.
Nos ajustamos el equipo y nos adentramos en la entrada de la cueva, armas listas, las linternas IR encendidas para iluminar el trayecto a través de nuestras gafas de visión nocturna. Desde el primer paso algo se sintió extraño. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, como si el ambiente mismo hubiera cambiado en cuanto entramos. Afuera, el aire era frío y limpio. Aquí dentro, se volvía pesado, sofocante, con un olor penetrante a sangre vieja y carne en descomposición que casi me hizo vomitar. El pasillo era angosto y descendía en espiral. La luz infrarroja revelaba manchas oscuras en las paredes, como si algo grande y húmedo se hubiera deslizado por ahí. No se escuchaba nada, ni el eco de nuestros pasos, ni el viento, ni el sonido de los animales. Reinaba un silencio denso, como si la cueva misma nos engullera. Avanzamos en formación, con Joey liderando y yo cubriendo la retaguardia. Sabía que todos estábamos al borde del pánico, pero nadie emitía palabra. Entonces, encontramos los primeros restos. Al principio pensé que eran piedras, pero al iluminarlas con nuestras linternas, me di cuenta de que eran huesos. Huesos humanos, astillados y apilados en un rincón como si fueran desechos. Aaron se inclinó para examinarlos, pero en cuanto los tocó, una red de grietas recorrió la superficie ósea, deshaciéndolos en polvo. «Dios santo», murmuró. Andy levantó su rifle y apuntó hacia el pasillo que teníamos enfrente. «Nos vamos. Ahora. No hasta conseguir el plutonio», insistió Joey, y siguió avanzando. Dudé por un instante, volviendo la mirada hacia la entrada detrás de nosotros. Por primera vez en mi vida, pensé en desobedecer una orden directa. Había algo aquí que no quería que estuviéramos dentro. Lo sentía, pero la voz de Joey me sacó de mi parálisis. «Aquí está», dijo en un tono bajo, señalando una caja de madera apoyada contra la pared. Era un viejo contenedor soviético con el símbolo de radiación pintado en amarillo sobre su superficie. Nos acercamos con cautela. Joey se agachó y levantó la tapa con un rechinido metálico. En su interior, sobre un lecho de espuma, descansaba una esfera de plutonio del tamaño de una toronja. Lisa, brillante y letal. La teníamos. Pero en cuanto la toqué para guardarla, un ruido nos dejó paralizados. Un sonido bajo y gutural. Algo respiraba, un chasquido de garras contra la roca, el peso de algo inmenso. Alcé la vista justo a tiempo para verlo emerger de la oscuridad. Era colosal, una figura encorvada, de extremidades largas y huesudas. Su piel era tan oscura que parecía devorar la luz. Sus garras superaban el metro de largo, y su boca, repleta de hileras interminables de dientes afilados, se abría en una mueca antinatural. No tenía ojos. No supe quién disparó primero, pero el estallido de los tiros retumbó en la cueva. Vi las balas golpear a la criatura y desvanecerse en su piel como si fueran absorbidas. La bestia rugió, y en ese momento, todo se fue al demonio. El aire en la caverna se desató como un ciclón encerrado en un corredor angosto. Algo invisible nos embistió con violencia, y Carlos salió despedido del suelo. Su alarido apenas se escuchó antes de que la criatura lo partiera en dos de un solo zarpazo. La sangre cubrió las paredes en un estallido carmesí. Aaron gritó y corrió, pero el monstruo se movió con una rapidez imposible. Una de sus garras se hundió en su espalda y lo alzó sin esfuerzo, agitándolo como si fuera un trapo antes de estrellarlo contra la roca. Su cráneo se hizo añicos. Andy intentó disparar, pero la garra lo atravesó sin darle oportunidad. Su cuerpo convulsionó unos instantes antes de desplomarse. Me quedé petrificado, el terror anclándome al suelo. Y entonces vi a Joey. Permanecía de pie, tambaleándose, con una profunda herida en el abdomen, pero sostenía el detonador en la mano. Con el poco aliento que le quedaba, me miró fijamente. «¡Corre!». El monstruo se abalanzó sobre él, y Joey presionó el botón. La explosión sacudió la cueva, y la onda expansiva me lanzó con la fuerza de un tren, expulsándome al exterior. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue el cielo gris sobre mí. El estruendo de la montaña cediendo bajo su propio peso. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en un helicóptero. Thomas y los demás me habían sacado de ahí. Pero sé lo que presencié, y sé que no desapareció. Porque cuando volví la vista hacia las montañas una última vez, juré haber visto un par de ojos oscuros observándome entre los escombros. Al abrir los ojos todo era un caos de luces y sombras. Mi cuerpo se sentía adormecido.
como si hubiera sido arrollado por un camión. Solo cuando intenté moverme me di cuenta de que estaba en un helicóptero. Un pitido agudo vibraba en mis oídos. Apenas podía distinguir las voces de mis compañeros, que sonaban distantes, como si hablaran desde el fondo de un lago. «¿Está despierto?» Con esfuerzo, giré la cabeza y vi a Thomas inclinado sobre mí. Su rostro estaba cubierto de polvo y sudor, pero en su mirada había algo más. Algo que jamás le había visto antes. Temor. Intenté hablar, pero mi garganta estaba reseca y áspera. Todo mi cuerpo dolía. Mi mente aún permanecía atrapada en la cueva, reviviendo la escena de mis amigos siendo aniquilados en cuestión de segundos. «¿Qué ocurrió?», logré balbucear. Thomas frunció el ceño, como si dudara entre decirme la verdad o suavizarla para mantenerme en calma. Finalmente, soltó un largo suspiro y habló. «La montaña se vino abajo. Sepultó la cueva y todo lo que había dentro». Sus palabras deberían haberme traído alivio, pero no fue así. Una sensación inquietante se aferraba a mí, como si lo que habitaba en esa cueva siguiera ahí. «¿Joey?», pregunté con la voz temblorosa. Thomas desvió la mirada. «No lo lograron ninguno». Tragó saliva y añadió en voz baja. «Aaron, Andy, Carlos, Joey». Cerré los ojos con fuerza, sintiendo la presión en mi pecho. Sabía que era la única opción. Joey lo entendía, pero eso no hacía que fuera más fácil de asumir. Nos dijeron que sería una operación rápida. Localicen el plutonio, aseguren el perímetro y evacúen. Pero sin darnos cuenta, habíamos entrado directamente en una pesadilla. El helicóptero se estremeció cuando el piloto anunció que nos aproximábamos a la base. Observé por la ventana. Las montañas seguían ahí, majestuosas como siempre, indiferentes, calladas. Y entonces lo noté. Solo por un instante. Ahí, entre los restos de la cueva colapsada, 2 puntos oscuros. Ojos. Mi respiración se detuvo. Parpadeé tratando de enfocar mejor, pero cuando volví a mirar ya no había nada. Me quedé inmóvil. Era imposible. La explosión lo había devastado todo. La cueva estaba cerrada. Pero algo dentro de mí gritaba la verdad que no quería aceptar. No lo eliminamos. Solo lo despertamos. Cuando finalmente regresamos a la base, nos separaron de inmediato. El equipo de inteligencia nos obligó a sentarnos en una sala de descontaminación mientras médicos revisaban nuestras heridas. Después vinieron las preguntas. Nos hicieron repetir una y otra vez lo sucedido. Pero sin importar nuestras respuestas, ellos ya tenían la versión oficial lista. El informe oficial decía lo siguiente. El equipo de operaciones especiales llevó a cabo una misión en Afganistán con el objetivo de recuperar material nuclear en manos de una célula terrorista. Durante el operativo, la unidad fue atacada por insurgentes hostiles, resultando en la pérdida de 4 agentes. La misión se consideró exitosa, ya que el material nuclear fue asegurado y el objetivo enemigo neutralizado. Mentiras. No hubo ninguna emboscada. No había insurgentes. Nos obligaron a firmar los documentos sin cuestionar nada. Nos prohibieron mencionar lo que realmente presenciamos. Nos advirtieron que no habláramos de la cueva, que no habláramos de eso. A los que cayeron les otorgaron condecoraciones póstumas. Sus familias recibieron pésames y banderas dobladas. Para el mundo, murieron en una operación rutinaria. Pero yo conozco la verdad, y sé que los altos mandos también la conocen. Porque después del informe hubo otra conversación. Un oficial de inteligencia me llevó a un cuarto apartado. No se presentó, pero su uniforme estaba impecable y su tono era inquietantemente sereno. «Quiero que comprendas algo», dijo entrelazando los dedos sobre la mesa. «Lo que viste ahí afuera nunca ocurrió». No respondí. «Nadie necesita saberlo. Nadie debe saberlo. Esto no es una historia de guerra, es un asunto de seguridad nacional». Su mirada se clavó en la mía. «Firmas esto, sigues adelante con tu vida y todo regresa a la normalidad». «¿Y si me niego?», pregunté con la voz rasposa. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era fría, precisa. «No te preocupes, no lo harás». Me extendió el documento. Lo firmé. ¿Qué otra opción tenía? Pero aunque puse mi firma, la verdad no desapareció. Cada noche al cerrar los ojos la cueva regresa. La sangre cubriendo las paredes, las formas que se desplazan en la penumbra. Y esos ojos. Dejé el ejército en cuanto pude.
Intenté olvidarlo. Me convencí de que había sido una ilusión, un delirio causado por el agotamiento y el estrés. Pero hay cosas que no se pueden borrar. Desde entonces, he investigado. He encontrado relatos, antiguas leyendas sobre las montañas de Afganistán, testimonios de viajeros y soldados que desaparecieron sin dejar rastro, historias de criaturas que acechan en la oscuridad. Algunas culturas las llaman guardianes, otras, devora-almas. El nombre no importa, siguen ahí. Y sé que algún día alguien más las despertará, y esta vez no habrá nadie para detenerlas.